Muchos de ustedes están interesados no solo en los detalles de mis investigaciones, sino también en mi vida cotidiana. Por supuesto, dedico gran parte de mi tiempo a la Fundación SCP, pero también leo libros y a veces incluso voy al teatro. La historia sobre el objeto de hoy está inspirada en ambas cosas a la vez. Tal vez recuerdes frases del teatro como ser o no ser, ay pobre Yori, o tal vez incluso has rezado esta noche Desdémona, pero la actuación de la que quiero hablarte definitivamente la recordarás si sigues con vida, porque nunca hubo una historia más dolorosa que la de la tragedia del rey ahorcado. Saludos, queridos espectadores, soy el detective Boyd. Este es mi club de lectura. Hoy aprenderás sobre SCP-701, una obra de 5 actos que literalmente te volará la cabeza y a veces incluso otras partes de tu cuerpo. El objeto pertenece a la clase Euclides y es una obra literaria con el nombre La tragedia del rey ahorcado. Fue escrita en el siglo XVII. Es una obra de teatro en 5 actos con propiedades anómalas. Poner en escena una tragedia afecta terriblemente a los actores y al público. Empiezan a matarse o se suicidan. Sin embargo, esto no sucede siempre. Según la investigación de la Fundación basada en datos históricos, poco menos del 37% de las actuaciones se convierten en un desastre sangriento. El espectáculo de esta actuación sería la envidia tanto de Woland como de Tarantino. Además del comportamiento inapropiado de los actores y la audiencia de la obra, el objeto desencadena la aparición de una criatura humanoide anómala. Está designada como SCP-701-1. Interactúa con los actores en el escenario, pero no dice nada ni los lastima. El número exacto de víctimas de la tragedia está clasificado, pero parece que se cuentan por miles o decenas de miles. Las propiedades anómalas de SCP-701 comienzan a manifestarse incluso durante la etapa de ensayo. Aproximadamente 1 o 2 semanas antes de los hechos sangrientos, los actores cambian involuntariamente el texto original del guión. Ellos no están al tanto de estos cambios, ni el director. Los intentos de observadores externos de señalar estos cambios no tienen ningún efecto. Todos los participantes de la actuación dicen lo mismo, que el texto que pronunciaron fue escrito de esa manera desde el principio. Mientras tanto, las desviaciones de la trama están completamente integradas en el concepto general de la obra. Las propiedades anómalas de la obra se manifiestan con mayor frecuencia en la noche del estreno o durante una presentación con entradas agotadas en la primera semana de producción. Presumiblemente, la influencia de la tragedia está asociada con un virus memético. Es probable que evolucione y se pueda transmitir de alguna manera a través del texto de la obra. Con el fin de minimizar el número de representaciones, la Fundación organizó una redada para localizar e incautar copias impresas de SCP-701. A la fecha, se conocen 5 ediciones de esta obra literaria. El primero fue publicado en formato cuartilla, un cuarto de hoja tipográfica, en Londres en 1640. Los agentes de la Fundación encontraron y neutralizaron 2 copias del mismo. No indicaron el nombre del autor. El editor era un tal William Cook, cuyas referencias históricas desaparecieron casi inmediatamente después del estreno de la obra. En 1733 y 1790, SCP-701 fue reeditado en formato de media hoja. Luego salió a la luz la tragedia en 1813 gracias a la Universidad de Cambridge. También hay 27 copias en rústico y 10 copias en tapa dura de 1965 y 1971. Aunque la eliminación de las copias impresas de la obra fue bastante exitosa, es imposible encontrarlas todas. Los libros de 1965 fueron enviados a las bibliotecas de escuelas y universidades de Estados Unidos. Además, la obra a veces se presenta con diferentes nombres. Más tarde, las páginas fotografiadas de SCP-701 terminaron en Internet. Fue mucho más difícil rastrearlos. Todavía circulan fotocopias impresas de la tragedia entre los grupos de teatro de aficionados en los países de habla inglesa. Se encontraron algunas copias en dispositivos electrónicos. La Fundación tiene ahora unos 21 disquetes de datos de SCP-701, así como una cinta de video de una actuación de finales del siglo XX de la tragedia en el estado de Ohio. Se capturó la última de las actuaciones conocidas que terminaron en una carnicería. Esta fue presentada por un club de teatro escolar. La primera instancia documentada de la aparición del objeto anómalo se remonta al siglo XIX. Un siglo después, la Fundación logró evitar una transmisión televisiva en vivo de la tragedia del rey ahorcado. Todos los casos conocidos de producción de la obra anómala suelen comenzar según el guión. La actuación se desvía del concepto original desde el primer acto, al mismo tiempo que SCP-701-1 aparece por primera vez en el escenario. En particular, la criatura sale al escenario como los otros actores, pero nunca está entre bastidores. Solo se materializa a la vista del público y luego desaparece. Los actores ignoran las primeras apariciones del objeto en el escenario, como si no estuviera allí. En la grabación de video de la producción escolar, durante el 10º minuto de la actuación, la sombra de SCP-701-1 aparece contra un telón de fondo del escenario. El metraje muestra claramente que la silueta no pertenece a ninguno de los actores. Al comienzo de la producción, el público se encuentra con los personajes
personajes principales y aprende su historia de fondo. El rey reinante de Trínculo, Sforza, es traicionado por su esposa Isabel y su hermano Gonzalo. Su esposa le da pastillas para dormir, después de lo cual el rey es asesinado y colgado de un árbol en señal de desprecio. La muerte del gobernante se presenta como un lamentable accidente. Gonzalo toma el trono de su hermano asesinado y se casa con su viuda. Sin embargo, Isabel, incapaz de soportar el remordimiento, comparte lo sucedido. Además, confiesa que ella y el rey ahorcado tienen un hijo, el noble local Antonio. El nuevo gobernante Gonzalo decide matar a todos los que presenciaron la confesión de la reina. En el video disponible, las desviaciones del guión comenzaron al final del primer acto. Se suponía que Antonio debía subir al escenario, mientras su criado Francisco hablaba con una cortesana. Pero en lugar de los dos últimos, la silueta de SCP-701-1 apareció ante la audiencia. Antonio se sorprendió al ver la sombra, pero de inmediato comenzó un largo monólogo que no estaba en el guión original. Al final del tercer acto, la criatura había aparecido en el escenario 3 veces. Todo este tiempo, la producción se había desarrollado sin grandes desviaciones, pero comenzó en el cuarto acto. Primero, Gonzalo asintió a SCP-701-1, quien estaba presente en el escenario. Esto sucedió cuando estaba recordando al embajador de la tierra ficticia de Alagada. En la versión original, el rey, a cambio de una mercancía desconocida, recibió veneno del embajador para matar a los testigos de la confesión de Isabel. Pero en lugar de un monólogo sobre su remordimiento en el video, Gonzalo lamentó si le había dado suficiente homenaje al embajador. Al recibir la confirmación de que la historia de la reina era cierta, el noble y el heredero al trono, Antonio, decidió matar al rey. Según el guión, sintió pena por el traidor y lo envió al monasterio. Pero en la producción anómala, SCP-701-1 le dio al actor una daga para matar al rey. Este artefacto está almacenado actualmente en una de las zonas de la fundación. En la escena culminante, se suponía que Antonio reclamaría el trono y resolvería el crimen perpetrado por Gonzalo. En cambio, le dijo al rey que el embajador de Alagada había recibido menos tributo de lo prometido. Entonces el rey trató de huir, pero lo agarraron y lo colgaron de una cuerda que apareció sobre el escenario. Luego, con las palabras "con esto el tributo en su totalidad se paga", Antonio apuñaló al ahorcado con la daga. Una de las actrices mató a Antonio con la misma arma, tras lo cual todos los actores se ahorcaron en el escenario. Luego, SCP-701-1 caminó entre los cuerpos de los actores muertos y luego comenzó una masacre en el pasillo. En este punto, la cámara que estaba grabando la obra se cayó y el metraje se detuvo. Los miembros de la audiencia que sucumben a la influencia de SCP-701 se suicidan o se matan entre sí. Quienes logran salir del pasillo atacan a cualquiera que encuentran hasta que quedan aislados. Los sedantes fuertes pueden debilitar levemente la agresividad de los infectados. Algunos de ellos recuperan el sentido un día después del incidente, con signos de trauma psicológico severo, y otros no pueden recordar los eventos que experimentaron. Algunas personas infectadas experimentan un colapso completamente irreversible de su personalidad. 3 de los principales investigadores de la fundación están trabajando en el caso de SCP-701. El acceso al depósito de copias de la tragedia del rey ahorcado se otorga a los empleados solo si tienen el permiso personal de uno de ellos. Uno de los investigadores, el Dr. L, sospecha que el impacto anómalo de la obra no termina con las consecuencias antes mencionadas. Incluso admite que su propia mente puede haber sido modificada hasta cierto punto por este virus desconocido. Por lo tanto, el científico ha pedido varias veces al Consejo O5 que actualice el objeto a la clase Keter. En su apelación, el investigador indicó que el objeto puede ser una etapa preliminar de algún tipo de invasión. La reclasificación de SCP-701 fue denegada por falta de una buena razón. El Consejo O5 considera una bendición que solo un centenar de personas mueran cada 10 años a causa de nuevas producciones. El escritor estadounidense Robert Chambers tiene una historia llamada El Cartel Amarillo. Describe algo extrañamente similar a SCP-701. El héroe de esta obra menciona la obra El Rey Amarillo. Supuestamente todo el que la lee pierde la cabeza. El trabajo fue publicado en 1895, por lo que el autor podría haberse inspirado muy bien en los rumores de SCP-701. La historia de este objeto también me recordó la representación teatral de Wolland en la novela El Maestro y Margarita. Este héroe personifica al diablo, pero nunca daña a la gente. Simplemente apela a sus vicios y debilidades, incitándolos a liberar su maldad interior. ¿Crees que SCP-701 puede actuar de la misma manera? Deja lo que piensas abajo en los comentarios y prepárate para un nuevo episodio. Nos vemos.